Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, el único programa de la radio zuliana dedicado exclusivamente a los libros, al mundo literario. Hoy vamos a estar leyendo un fragmento de un libro de el maestro José Quintero Weir, uno de nuestros grandes intelectuales zulianos, novelista y ensayista, profesor de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Este libro es El camino hacia nuestro propio saber, reflexiones para la construcción autónoma de la educación indígena, dice la publicación, publicación emitida por la Unidad de Estudios sobre Literatura y Lenguas Indígenas y Culturas Indígenas de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esto es publicado por la Organización Intercultural Autónoma Wainjirawa, que quiere decir que es una lucha por la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas. Aquí vamos a leer el último capítulo de este libro, la última parte, que dice En torno a la palabra florecida, de José Quintero Weir. Tiene que florecer nuestra palabra. Una palabra florece cuando es encarnada por todos, es decir, ella es resguardada y transmitida desde la memoria de la comunidad. Así, un conocimiento y el camino que lo ha hecho posible solo se constituyen como saber colectivo a través del florecimiento de la palabra con que la comunidad los ha registrado, encarnado y transmitido en el cotidiano ejercicio de su territorialidad que la distingue. Una palabra tiene que florecer cuando, aun siendo dicha por una persona, esta enuncia su palabra desde el corazón de la comunidad. Esto es, sus palabras se han forjado en el pensar y en el hacer de todos. Aquella persona que es capaz de hablar desde el corazón de todos es al que ciertamente conocemos como Katakai, el que tiene el saber, quien por lo general es un Araucarakai, un anciano. En este sentido, su saber está directamente relacionado tanto con la experiencia dilatada en su hacer a lo largo de la vida, como también su capacidad para hablar desde el corazón de todos. Por otro lado, su palabra solo adquiere la capacidad de florecer cuando ha sido colectivamente construida, siendo para ello de manera estricta dos condiciones que son esenciales. A. De acuerdo a su forma. Ella es la configuración simbólica del sueño colectivo. Esto tiene que ver con el dominio de una fórmula que permite la creación de todos aquellos símbolos que la comunidad envuelve en ideas y en acciones que, durante el proceso de búsqueda del conocimiento necesario para resolver un problema, ella misma diseña y ejecuta colectivamente. Esta fórmula es siempre narrativa y su enunciación está determinada por el seguimiento estricto de un tono y un ritmo armónicamente constante, generando una musicalidad que así favorece y condiciona sus dos principales funciones, que son extrapolarse del discurso cotidiano, en tanto saber generado por la experiencia de todos y que por eso mismo debe permanecer vivo en el corazón, en la memoria de todos. Es por eso que su primera función es la de servir de registro simbólicamente elaborado de la historia del saber o de los saberes de la comunidad. Y el segundo punto o funciones de estas palabras que favorecen o condicionan la musicalidad, ¿no?, y el elemento narrativo es
constituirse en una manifestación estética y lúdica de la territorialidad distintiva de la comunidad. Esto quiere decir que la palabra con que registramos el conocimiento creado en verdad florece, porque es capaz de expresar junto al conocimiento la belleza implícita en la armonía de nuestras relaciones como comunidad humana con la comunidad cósmica, único camino posible para alcanzar el saber verdadero y esa palabra que tiene que florecer porque se nos presenta en una dimensión de belleza con la que aprendemos su historia al mismo tiempo que nos deleitamos con su forma singular. Así pues, de acuerdo a su forma, la palabra florece, que florece, sirve de vehículo cohesionador de la comunidad, en especial del tiempo de ocio, así que siempre ese tiempo de ocio será creador. Les comentaba entonces que la palabra tiene dos condiciones esenciales, de acuerdo a su forma y de acuerdo a su contenido. La palabra que florece siempre será síntesis totalizadora, simbólicamente elaborada, de todo el proceso implícito en la construcción del conocimiento que va desde el momento mismo en el que el problema es detectado y ventilado por la comunidad, pasando por todas las acciones decididas y ejecutadas socialmente, incluyendo los aciertos y fracasos experimentados, hasta lograr el objeto buscado y alcanzado por todos y para el bien de todos. Y todo ello enmarcado en un relato que no solo registra simbólicamente la aventura del conocer, sino que afianza la territorialidad sobre la que afincamos la persistencia de nuestra existencia como pueblos dentro de la comunidad cósmica. Para una mejor comprensión de lo dicho, propongamos un ejemplo. Uno de los relatos más importantes del pueblo Añú es el que narra la historia de cómo ellos llegaron a crear la casa palafítica como solución a la necesidad de vivienda de esta comunidad, lo que finalmente se logra a través de su diálogo con el mundo, es decir, en armonía con su comunidad cósmica. Este, al igual que todos los cuentos Añú, para ser contados con propiedad deben ser ante todos cantados, y su canto al efecto dice. Bueno, en este caso está el canto, ¿no? El canto que debería ser cantado en Añú. Bueno, ahí está la traducción al español. Voy a leerles la traducción al español, debido a que mi Añú es nulo. Y bueno, estos cantos son bastante complicados. Hace mucho tiempo, cuando nuestro padre cortó el mundo para compartir la tierra, nosotros los Añú llegamos tarde. Entonces, todo era un peligro. Era peligrosa la noche, era peligroso el día, era muy mala esta tierra. Entonces el hijo mayor salió a buscar otra tierra mejor. Su hermana la mayor quedó esperando. Mucho buscó el hijo mayor hasta que en el tercer día un ramito encontró en el mar. El hijo mayor regresó de vuelta solo con el ramito. Él no dijo nada, solo con el ramito. Todos tristes en su corazón se fueron a dormir. Entonces el hijo mayor lanzó el ramito, y de este ramito se plantó en la orilla del mar. Entonces, en 3 días con sus noches, un gran árbol nació en la orilla del mar. Entonces todos hicieron como el árbol, se fueron a la orilla, y en su sombra encontraron cobijo y comida por siempre. Son varias las enseñanzas que florecen en esta palabra, pero solo destacaremos las que nos parecen fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la llegada de los Añús a la costa de la península Guajira y riberas del lago de Maracaibo. Como debe saberse, los Añús son, al igual que los Wayuu, descendientes del antiguo pueblo arawak, cuyo origen se ubica en la región amazónica, en la que aún hoy día permanecen algunos pueblos originarios de esta gran familia. Ahora bien, es sabiduría de todos los pueblos indígenas entender que una alta concentración poblacional en un espacio reducido acarrea problemas de alimento y desarmonía cósmica. Por lo tanto, cuando se está generando un crecimiento poblacional, se arriesga la estabilidad de todos, se produce un corte poblacional y parte del grupo se desplaza a territorializar nuevos espacios. Fue por ello que en varias oleadas a través del Orinoco, los arahuacos llegaron al mar abierto y ocuparon casi todas las islas del Caribe ahora
llamado Mar Caribe, después de Trinidad hasta la isla de Cuba. Posteriormente, parte de estas poblaciones arahuacas se desplazaron desde las islas hasta el continente, ocupando la región noroccidental del actual territorio venezolano. Así fue como los caquetíos y ayamanes, entre otros, territorializaron lo que hoy conocemos como el estado Falcón, Lara y Zulia en el costado oriental del lago de Maracaibo. Por su parte, otra oleada, los Wayuu, territorializaron la costa occidental del lago hasta la punta de la península. De tal manera que la llegada de los Añú en lo que sería la última oleada arahuaca desde las islas hacia el continente, todo el espacio ya se encontraba territorializado y por lo tanto los Añú solo le quedaron las orillas, tal como registra su palabra. La falta de espacio no fue motivo para entablar conflictos bélicos entre los pueblos, pero sí planteó la necesidad de construir el camino para territorializar las orillas y sobre ellas levantar la vida en comunidad. En este sentido, la búsqueda de una nueva tierra por parte de el Apañacay y su encuentro simbólico con la semilla del mangle pone de manifiesto el proceso de comprensión del espacio ribereño por parte de los Añú. Esto es redescubrir en su diálogo con el mundo que la selva de manglar es capaz de sostener la vida de comunidades de animales y plantas, pero además sus raíces enclavadas en el agua ganan la tierra y acoplan a otras especies vegetales como la enea y la majagua a su alrededor. Este intrincado tramado de raíces acuáticas sirve, además de aposento a especies animales como la cangreja, el camarón, la babilla y la mayoría de los peces, utilizan en el tiempo correspondiente para su reproducción. Luego las raíces se elevan por encima de las aguas, propiciando una multitud de tallos diferentes grosores que terminan unidos en un punto en las alturas y a partir del cual el mangle entonces extiende brazos y manos, amarrando con ellos su gran cúpula de follaje que pareciera imitar la cúpula del mundo. Así entonces la solución a uno de los principales problemas de todo el proceso de territorialización del espacio, como es ciertamente lo de la necesidad de vivienda, los Añú lograron resolverlo a través de su observación e interpretación de la selva del manglar. Es a esto a lo que llamamos diálogo con el mundo. De allí que, tanto por su diseño arquitectónico como por sus materiales usados para la construcción, la casa Añú, el palafito, no es más que una configuración humana del hacer de la selva del manglar y su conformación como espacio territorial Añú. De este modo, desde la selección del lugar de emplazamiento y el cálculo de sus dimensiones, pasando por la sección de materiales de construcción y su debida obtención, lo que implica un tiempo verdadero, hasta el momento de su construcción colectiva, la casa palafítica sigue de manera estricta el camino del diálogo con el mundo, pues es la forma de mantener la armonía al interior de la comunidad cósmica, única manera de alcanzar un conocimiento verdadero. Finalmente, el hecho de que haya sido el primer hijo varón el encargado de sembrar la semilla del mangle que da origen a la casa Añú es lo que da lugar a que la comunidad decida conferirle a partir de entonces una condición social fundamental para todas las familias: ser la mano masculina de la casa, apá mano, ña casa, cay masculino. Es así como el Apañacay adquiere la importante responsabilidad de mantener la organización y el orden familiar interno, sobre todo en cuanto a las relaciones con el resto de las familias de la comunidad, pero además es depositario directo de la memoria, es decir, de todos los relatos que registra el proceso de conocer y los conocimientos que sí generados por el pueblo Añú a lo largo de su historia. Es el Apañacay el depositario de la sabiduría comunitaria y por eso mismo es el encargado de transmitir a los miembros de la familia todos los saberes creados hasta entonces por la comunidad. Pequeño fragmento de este libro, El camino hacia nuestro propio saber, de José Quintero Weir. Esperamos que les haya gustado este pequeñísimo relato, ese pequeño espacio. Continúa este último capítulo, todavía tiene un par de páginas más,
pero esperamos que ustedes puedan acercarse a la librería Puerto de Libros y adquirir este folleto que está bastante económico, ¿no? El camino hacia nuestro propio saber, reflexiones para la construcción autónoma de la educación indígena. Las partes de este libro son muy interesantes, ¿no? Tenemos la carta prólogo, una carta prólogo que hace Walter Poro Goncalves. Después tenemos la introducción escrita por José Quintero. Después nos encontramos el primer capítulo en torno a la necesidad de investigar y o aprender. Aprendemos por nosotros. Después, en torno a los procesos del conocer, hacer el camino de nuestro propio saber. Después nos encontramos con el tercer capítulo que dice los pasos verdaderos en la construcción del camino del saber. Y finalmente nos encontramos con el otro capítulo que dice en torno a la validez del conocer, la verdad de nuestro saber. Y el último capítulo que estuvimos leyendo, en torno a la palabra florecida, tiene florecer nuestra palabra. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica.